A finales del siglo XV, Constantinopla, la antigua capital de Roma Oriental, se encuentra en el centro de una de las luchas de poder más grandes de la historia. Los turcos otomanos, con su creciente imperio euroasiático, surgen como una potencia militar que amenaza con arrasar los reinos cristianos de Europa. Serbia, Albania, Rumania, Hungría y el moribundo remanente del antiguo imperio bizantino se interponen en el camino de la implacable conquista otomana. ¿Existe alguna fuerza lo suficientemente poderosa como para detener al coloso otomano? En esta atmósfera desesperada surge una hermandad cruzada, la Orden del Dragón, que jura luchar contra los enemigos de la cruz. El dragón para ellos es el sultán otomano y juran matarlo. ¿Pero pueden hacerlo? Desde Hungría surge un campeón, Juan Hunyadi, un capitán guerrero que inspira el fuego de la resistencia. Hunyadi lidera ejércitos de pequeños estados cristianos contra las legiones otomanas bajo el estandarte de la cruzada. Su valor y habilidad llevarán la batalla hasta el mismo corazón del poder otomano. ¿Pero podrán Hunyadi y sus aliados revertir la situación? ¿Y qué hay de Constantinopla? Cuando Mehmed, el joven sultán ambicioso, fija su atención en la antigua capital imperial, ¿alguna fuerza cristiana podrá detenerlo? Sea cual sea el caso, Constantino XI, el emperador que gobierna el pequeño remanente de Bizancio, organizará la defensa y se negará a bajar su espada cuando los otomanos ataquen. Hoy en Historia de las Cruzadas Reales seguiremos la increíble historia del Imperio Otomano, los cruzados que se enfrentaron a él y la agonía final de la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla. Acompáñanos. Vlad el Empalador, el hombre que dio origen al mito de Drácula, nació en 1431, el año en que Juana de Arco fue quemada como bruja por los ingleses. El pequeño Vlad nació del gobernador militar de Transilvania, Vlad Dracul, en la imponente fortaleza fronteriza de Sigishora. Nombraron al bebé Vlad por su padre. Era el segundo hijo más grande de Dracul. Mircea, el mayor, heredaría a su padre, y Radu, el tercero y más guapo, nacería 4 años después de Vlad. Solo un año después, en 1432, nació otro niño, pero en circunstancias mucho más lujosas. Este bebé era el tercer hijo varón del sultán otomano, Murad II, nacido el 30 de marzo en un palacio de placer insular fantásticamente opulento en Tracia. El nombre del bebé era Mehmed, y su madre era solo una de las cientos de esclavas que, según la ley otomana, eran propiedad del sultán. Ella era griega, cristiana, y solo había captado brevemente la atención del supremo gobernante Murad. Al darle un hijo al sultán, su estatus subió un poco y recibió aposentos y esclavos propios. La madre de Mehmed lo adoraba, mientras que su padre lo ignoraba. Ninguno imaginaba el impacto que este niño tendría en el mundo. Vlad, hijo de Vlad Dracul de Valaquia, nació justo en el límite de lo que los historiadores Radu Flores y Raymond McNally llaman una sola civilización, conectada por sólidos lazos dinásticos y culturales. Esa única civilización era la cristiandad europea, que se extendía desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro y la costa del Báltico. En el momento del nacimiento de Vlad, era una civilización en guerra y su gran enemigo estaba en pleno auge. Los turcos otomanos cruzaron por primera vez el estrecho de los Dardanelos, que separa Europa de Asia, en 1353. Desde entonces, el poder otomano crecería y sería un peligro mayor para los territorios cristianos de Europa. Comenzaron a someter a Serbia, Bulgaria y Albania, amenazando a toda la península de los Balcanes. A principios del siglo XV, los otomanos habían llevado su dominio hasta el Danubio, la frontera de lo que finalmente sería el dominio de Vlad Drácula, que en ese momento también era la frontera de la cristiandad. Además, los cristianos eran súbditos del sultán otomano.
Así, el mundo del joven Vlad era un mundo de resistencia cristiana contra la expansión otomana, un mundo de cruzadas contra los turcos. Era una batalla desigual. Los pequeños estados cristianos europeos luchaban por mantener su independencia ante un enorme gigante otomano que parecía destinado a devorar todo el mundo. El sultán, líder del Imperio Otomano en expansión, era comparable a los antiguos emperadores de Persia. Dueño de innumerables esclavos, el sultán otomano descansaba en lujosos palacios y jardines, mientras sus ejércitos hacían temblar al mundo. Su palabra era ley y su capricho significaba vida o muerte. Frente a esta amenaza imperial, los pequeños reinos y condados de la Europa cristiana central resistieron como pudieron, y su tótem era la cruz. Los cristianos que vivían bajo el dominio otomano fueron, como dicen Flores y McNally, reducidos a una condición de segunda clase bajo la dominación de una creencia ajena. El sufrimiento más doloroso para los cristianos fue el sistema otomano de reclutamiento, donde el sultán exigía un número de niños varones de comunidades cristianas en los Balcanes. Estos niños cristianos eran seleccionados por las propias autoridades otomanas por su belleza y fortaleza, robados de sus familias y criados como esclavos en una ideología fanática de lealtad al sultán otomano. Este ejército de esclavos se llamaba Cuerpo de Genízaro. Los cristianos de los Balcanes veían este sistema como una barbarie malvada de los otomanos. Una cosa era subyugar a los cristianos de los Balcanes, pero arrancar a los niños de los brazos de sus madres y criarlos en un culto de violencia fanática y pesadillesca, lavándoles el cerebro para convertirlos en soldados contra su propio pueblo. Esto es una de las prácticas más inquietantes y repulsivas de la historia. En toda Europa cristiana, la cruzada de los Balcanes era vista como el esfuerzo heroico de los pueblos fronterizos del Imperio Otomano para resistir bajo la cruz. El Papa en Roma comparaba a esta lucha con la batalla de España contra los moros y las cruzadas en Tierra Santa. Un recordatorio constante de lo que estaba en juego en esta épica lucha era el triste remanente del Imperio Bizantino, aún aferrado a Constantinopla. Siglos atrás, Bizancio había sido la mayor potencia de la cristiandad, pero para principios de los 1400 se reducía a la propia Constantinopla y a unos pocos territorios dispersos en Asia Menor, Grecia y los Balcanes, temblando bajo la amenazante sombra del coloso otomano. Es lógico que los gobernantes cercanos al Imperio Otomano fueran los más preocupados por su expansión, pero en toda la cristiandad se creía que Occidente había descuidado su deber de luchar contra los ejércitos del sultán. En realidad, los reinos de Inglaterra y Francia, antes gobernados por cruzados, apenas actuaron contra los otomanos, y potencias italianas como Venecia o Génova tampoco priorizaron la defensa de la cristiandad. El Sacro Imperio Romano Germánico, mayormente alemán y amenazado por los otomanos por su posición central en Europa, apenas había participado en la cruzada contra ellos. Al este del Sacro Imperio Romano Germánico estaban las monarquías electivas de Polonia, Lituania y Hungría. Hungría, por sus lazos con el Sacro Imperio Romano Germánico y su ubicación, se volvió clave en la lucha contra los otomanos. Más al sureste, el mundo católico daba paso a los territorios ortodoxos, los principados y reinos de Valaquia, Moldavia, Serbia y Bulgaria, que enfrentaban directamente o ya estaban medio o totalmente absorbidos por el poder otomano. Fue aquí, en la misma frontera de la cristiandad, donde se desarrollaría la gran batalla en el siglo XV y donde Vlad Drácula y Mehmed el Conquistador se enfrentarían. Y aún así, incluso en los pequeños estados que limitaban directamente con el Imperio Otomano, las disputas menores y las maniobras políticas de los nobles a menudo distraían de la amenaza existencial de los turcos. Valaquia, tierra ancestral de Vlad, estaba justo en el camino del avance otomano.
Sus príncipes naturalmente cultivaban lazos con los húngaros y con el Sacro Imperio Romano. El padre de Vlad creció en la corte del Sacro Imperio Romano, donde recibió educación de príncipes imperiales. En estos círculos, Vlad fue iniciado en la exclusiva Orden del Dragón, caballeros dedicados a luchar contra los turcos por la cristiandad. En 1431, Vlad de Valaquia, padre de Vlad el Empalador, fue convocado a Nuremberg por Segismundo, rey de Alemania, Bohemia, Hungría y Croacia. Pronto sería coronado emperador del Sacro Imperio Romano. Vlad, junto a otros nobles, estaba en la capilla doble de la fortaleza imperial en el frío amanecer del 8 de febrero. Allí, Vlad y otros hombres se unieron a la Orden del Dragón, un círculo de caballeros de élite. La orden había sido fundada por Segismundo como una hermandad de élite para defender al rey alemán y a su familia, proteger el imperio, cuidar de las viudas y los huérfanos, pero sobre todo para actuar como la espada de Dios contra los enemigos de la cristiandad, identificados como los turcos y herejes como Jan Hus. Solo 24 hombres fueron elegidos para este primer círculo de élite. Vlad estaba entre ellos. Este hijo principesco de Valaquia debía acompañar al emperador del Sacro Imperio Romano y ser como un arcángel en el ejército de Dios. La orden tenía simbolismo rico. Cada caballero recibía 2 capas, una verde, color del dragón, para usar sobre una prenda roja que representaba la sangre del mártir. La otra capa era negra, que más tarde fue adoptada por Bram Stoker para su personaje vampiro, y debía usarse solo los viernes o durante la temporada de la Pasión de Cristo como recordatorio del sacrificio supremo de Cristo por la humanidad. Cada miembro recibía un medallón de oro, que mostraba la cruz venciendo al dragón, un símbolo de la victoria de Cristo sobre la oscuridad. La orden buscaba eliminar a los grandes dragones que amenazaban a la Iglesia y al pueblo de Dios. El medallón estaba inscrito con las frases en latín: «O quam misericors est Deus», «O cuán misericordioso es Dios» y «Justus et pius», justo y fiel. Cada miembro debía llevar este medallón hasta morir y ser enterrado con él. Entendemos el prestigio de la inducción de Quinto Lad cuando examinamos a los otros miembros de la Hermandad de Segismundo: Alfonso V de Aragón, Esteban Lazarevich de Serbia, Witold de Lituania y Ladislao de Polonia. Al volver a la tierra de sus padres, Vlad ya era conocido como Vlad Dracul, por ser miembro de la Orden del Dragón. El mismo día de su inducción, Vlad juró lealtad al Sacro Emperador Romano. Segismundo lo declaró príncipe de Valaquia, y Vlad juró proteger la fe católica en Valaquia, que era un país ortodoxo. La ocasión se celebró con un banquete y un torneo, en el que Vlad se distinguió como un caballero capaz. Con gracia y poder, Vlad derribó a un oponente formidable con su lanza. Una de las damas imperiales quedó tan impresionada que arrojó a los pies del campeón rumano una hermosa hebilla dorada. Durante siglos, los eruditos se preguntaron si esta historia era verdadera o solo una invención fantasiosa. En 1931 finalmente se abrió la tumba del hijo de Drácula. Se halló una hebilla de oro igual a la descrita en las fuentes originales, con el nombre de un artesano de Nuremberg activo en la década de 1430. En la corte de su padre, Vlad III recibió una educación guerrera similar al estricto entrenamiento de los antiguos espartanos. Los niños nobles eran expuestos al frío en días de tormenta. Si sobrevivían a las fiebres y escalofríos que resultaban, eran considerados aptos como hijos de guerreros. A los 5 años, Vlad ya sabía manejar caballos. Tenía que montar y cabalgar su corcel sin silla y se le instruía para galopar hasta la fuente local o el campo de pastoreo y regresar a la fortaleza de su padre. Natación, esgrima, justa y tiro con arco eran actividades diarias, así como lecciones de etiqueta, diplomacia y sutilezas legales.
A medida que crecía, las lecciones de Vlad se refinaban y aprendía de miembros cada vez más expertos del séquito de su padre, como un caballero anciano que había luchado contra los turcos en la batalla de Nicópolis. La educación de Vlad no se limitaba a las habilidades de los nobles. Recibió instrucción literaria en monasterios locales. Los monjes le enseñaron el alfabeto cirílico, eslavo antiguo y latín. Aprendió historia, ciencias políticas y lenguas útiles en la corte, como húngaro y francés. La infancia de Vlad no fue despreocupada, aunque tuvo algo de tiempo libre. En días festivos había espectáculos de marionetas en aldeas de Europa del Este, con maniquíes pintados que representaban personajes bíblicos o héroes de epopeyas clásicas. Probablemente Vlad participaba en juegos de pelota, cacerías de liebres en los bosques, competencias de correr y saltar, y en invierno, una forma temprana de deslizamiento en trineo. Para 1436, el padre de Vlad, el príncipe Vlad Dracul, tenía en su poder el trono de Valaquia. Observaba cauteloso mientras el sultán Murad II expandía el imperio otomano. Murad comenzó a contemplar la destrucción final del remanente imperio bizantino. A pesar de los solemnes juramentos hechos en Nuremberg en 1431, el emperador Segismundo parecía distante y distraído. ¿Realmente podría ayudar a Valaquia contra el poder otomano? ¿Estaría siquiera dispuesto a hacerlo en caso de una invasión otomana real? Tras la muerte de Segismundo en 1437, Vlad no tuvo más opción que firmar un acuerdo de vasallaje con los otomanos. En Brusa, Vlad hizo su sumisión ante el sultán en medio de mucha pompa y ceremonia, y entregó un pago tributario de 10.000 ducados. ¿Cómo se conciliaba esto con los votos de Vlad en la Orden del Dragón? Vlad había jurado proteger la vida de sus compañeros cristianos, y hasta cierto punto, este acuerdo con el sultán le permitía al príncipe hacer precisamente eso. En 1438, cuando Murad lanzó una invasión a Transilvania, devastando y aterrorizando la región, el alcalde de Seves solicitó que se le permitiera rendirse ante el príncipe Vlad, el vasallo del sultán. Esto fue concedido y Vlad pudo asegurar la vida de la gente de Seves y evitar que fueran llevados a la esclavitud. Tales eran las difíciles decisiones que enfrentaban los gobernantes cristianos de la región con el poderoso Imperio Otomano encima. El vasallaje de Vlad protegió a su pueblo de la agresión otomana y le dio margen de maniobra ante las conquistas del sultán. No obstante, las incursiones del sultán de 1438 fueron brutales y devastadoras, con unos 70.000 prisioneros esclavizados y llevados a servir al Imperio Otomano. Y aún así, en la década de 1440, comenzaron a surgir rumores de rebelión. En Italia, el Papa Eugenio IV estaba llamando a los gobernantes de la cristiandad a unirse en una cruzada contra los otomanos. Mientras tanto, en Hungría había surgido un nuevo líder que encendería la llama del valor y el heroísmo en los tiempos más oscuros. Su nombre era Juan Hunyadi, y su espada haría temblar el trono del sultán invencible. Juan Hunyadi era hijo de un noble rumano menor de Valaquia. Sirvió como caballero de la corte bajo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Segismundo, quien también era rey de Hungría. Mientras hacía campaña junto al emperador contra los husitas en Bohemia, Hunyadi notó la táctica husita de desplegar carretas armadas, la cual más tarde utilizaría contra los otomanos. La muerte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Segismundo, en 1437, llevó al sultán otomano Murad II a moverse para asegurar el poder otomano en el territorio al sur del Danubio. Murad consolidó su poder en Serbia al destruir la fortaleza de Smederevo y al expulsar a Jorge Branković, quien esperaba asegurar una alianza con los húngaros. Pero los húngaros estaban lidiando con sus propios problemas internos. Tras la muerte de Segismundo en 1437, Alberto de Alemania fue el primer Habsburgo en ocupar el trono de Hungría. Alberto nombró a Juan Hunyadi van de Severin y lo puso a cargo de defender los territorios fronterizos.
El rey Alberto murió en 1439, lo que causó conflictos civiles sobre quién sería el siguiente rey de Hungría. Por un lado, Isabel de Luxemburgo, viuda del rey Alberto e hija de Segismundo y su hijo pequeño. Por el otro lado, Vladislao III de 15 años, rey de Polonia-Lituania. La Dieta de Hungría, la asamblea de grandes hombres del reino, resentía la influencia de los Habsburgo y consideraba que un rey niño sería desastroso dada la amenaza otomana actual. Prefirieron invitar a Vladislao a tomar la corona. El 8 de marzo de 1440 la asamblea húngara coronó a Vladislao como rey de Hungría, pero Isabel aún contaba con partidarios en el norte, liderados por Jan Jiskra, caudillo bohemio de la reina. Isabel tenía en su poder la corona de San Esteban y mandó coronar a su joven hijo en Visegrado. Hunyadi sirvió bajo el estandarte del rey Vladislao e incluso luchó contra los partidarios de Isabel. Así, Hungría y por lo tanto Europa Central y Oriental en general enfrentarían el creciente poder de los otomanos en un estado de guerra civil. Era una situación muy peligrosa para los cristianos. También, en 1440, Murat II sitió la ciudad de Belgrado, pero su ataque fracasó ante los defensores cristianos, lo que lo obligó a retirarse en octubre. Sin embargo, Murat reanudó la política agresiva contra los húngaros y lanzó incursiones a través del Danubio hacia Hungría. La resistencia a esta agresión otomana se consolidaría alrededor de Juan Hunyadi, quien servía al rey Vladislao de Polonia y Hungría. A Juan Hunyadi se le encargó la defensa de unos 200 kilómetros de la frontera sur de Hungría. En 1441 viajó a Targoviste en una misión del rey Vladislao. Allí, Hunyadi se reunió con Vlad Dracul y le exigió que cumpliera sus votos uniéndose a la cruzada contra los turcos. Hunyadi sabía que Hungría necesitaba el apoyo de Valaquia y también sabía la presión que Vlad sentiría debido a su estatus como draconista. Sin embargo, Vlad era un realista. Él comprendía el gran poder de la posición otomana. Tras capturar Smederevo, los turcos controlaban el Danubio y ocupaban fortalezas valacas clave como Giurgiu y Ternu. Además, Vlad no estaba seguro de poder confiar en Hunyadi, a quien sospechaba de estar dando garantías a su rival por el trono de Valaquia, el hijo de Dan II. Así, Vlad Dracul ofrecería su educada negativa a Juan Hunyadi, insistiendo en mantener su neutralidad. En 1441, Juan Hunyadi derrotó al gobernador otomano de Smederevo. En marzo de 1442, el sultán envió un ejército otomano bajo el mando de Mesut Beg para devastar Transilvania. Vlad no respondió y permitió el libre acceso otomano a Transilvania. Aquí, los turcos se enfrentaron a Hunyadi. Los otomanos fueron aniquilados y Hunyadi mató al comandante otomano Mesut Beg, así como a su hijo. Murat se enfureció y envió otro ejército en septiembre dirigido por el gobernador general de Rumelia, Şehabedin Pasha, para buscar a Hunyadi. Şehabedin encontró a su objetivo, pero no le salió bien. Los caballeros de Hunyadi lucharon contra los otomanos en una batalla de varias horas. Usando sus carros de guerra y liderando varias cargas de caballería en el momento justo, Hunyadi aplastó por completo a los otomanos, infligiendo otra humillante derrota devastadora al sultán. Las tropas otomanas fueron llevadas de regreso como prisioneros bajo los caballeros victoriosos de Hunyadi. Desde sus palacios de placer, Murat se enfureció y exigió que sus soldados esclavos le trajeran la cabeza de este rebelde cristiano. Las victorias de Hunyadi no redujeron la posición estratégica otomana en los Balcanes, pero avivaron la resistencia cristiana en la región. En Serbia, Valaquia, Hungría y Polonia, tanto en tierras libres como bajo dominio otomano, los triunfos de Hunyadi lo hicieron leyenda como el caballero blanco de la cristiandad oriental, liderando cargas de caballería con armadura plateada y prometiendo restaurar la unidad y la liberación definitiva. Pero ¿podría la temprana promesa de Hunyadi llegar a cumplir sueños tan elevados?
Hunyadi esperaba el apoyo de toda la cristiandad, pero solo contaba con el legado papal, el cardenal Julián, quien respaldaba la cruzada en nombre del Papa. El rey Vladislao y Juan Hunyadi reunieron la mayor parte de sus fuerzas de Hungría y Polonia, con ayuda proveniente de Valaquia más adelante. Serbios, búlgaros, bosnios y albaneses también se unieron al estandarte de la cruz. En octubre de 1443, Vladislao, rey de Hungría y Polonia, y Juan Hunyadi lanzaron la primera ofensiva cristiana contra los otomanos desde la cruzada de Nicópolis en 1396. El ejército cruzado cruzó el Danubio y penetró profundamente en territorio otomano. Capturaron Niš, infligiendo terribles pérdidas a la guarnición turca, y derrotaron al gobernador general de Rumelia, quien huyó a Sofía. Los cristianos capturaron Pierrot y Sofía, devolviendo a Jorge Branković sus tierras serbias. Luchando a través de horribles tormentas invernales, cruzaron la congelada cordillera de los Balcanes y llegaron a la llanura de Tracia más allá. El ejército otomano, normalmente no listo para campañas invernales, debió reunirse apresuradamente. Murad II apenas logró bloquear el avance cristiano en las estrechas gargantas de las montañas de los Balcanes cerca de Slatika, que resguardaban el paso hacia Edirne, la capital otomana. El frío intenso y los problemas logísticos obligaron a Władysław y Hunyadi a retirarse y abandonar Pirat y Sofía. Sus tropas, exhaustas y hambrientas, el rey Władysław y Hunyadi marcharon triunfantes a Buda, cantando himnos navideños y portando estandartes otomanos capturados. Las campanas de la catedral repicaron y los húngaros recibieron a sus héroes que regresaban con cantos y gritos de alegría. Hunyadi y Władysław guiaron a sus hombres ante el altar de la catedral, donde todos se arrodillaron en oración, dando gracias a Dios. La cruzada había golpeado fuertemente al enemigo otomano. Aunque el rey Władysław de Polonia y Hungría y Juan Hunyadi debieron retirar su ejército cruzado del territorio otomano, el éxito cristiano forzó al sultán Murad II a buscar la paz. Murad concluyó un tratado con los enviados de Władysław Hunyadi y Jorge Branković en Edirne el 12 de junio de 1444. El sultán renunció efectivamente a su poder sobre Serbia y Valaquia, accedió a liberar a los dos hijos cegados de Branković y aceptó pagar 100.000 florines al rey Władysław. Murad ofreció términos generosos a Serbia y Valaquia para intentar debilitar la coalición cristiana que amenazaba su posición en Europa. El Tratado de Edirne ha generado debate durante siglos, pues los cristianos casi lo rompen al iniciar la Cruzada de Varna. Por un lado, el tratado parecía una enorme concesión por parte de Murad. Sin embargo, también le dio al sultán un respiro clave cuando los cristianos parecían capaces de resistir su poder. En teoría, Murad había dado alivio a Valaquia y Serbia. ¿Pero el tratado disminuyó de alguna manera la amenaza final del Imperio Otomano? Una vez que la amenaza de Hunyadi y sus aliados hubiera pasado, y los otomanos tuvieran tiempo de reconstruir y mejorar sus capacidades militares, ¿qué les impediría simplemente regresar a Serbia y Valaquia y más allá? Así, el tratado benefició más a Murad, quien neutralizó a Juan Hunyadi justo cuando este héroe cristiano parecía listo para frenar la expansión otomana. Tales argumentos empezaron a llenar las cortes de las potencias cristianas. El cardenal Julián, legado papal, se molestó al saber del tratado e insistió en que Władysław y Hunyadi no podían dejar su deber de luchar contra Murad, quien amenazaba el corazón de la cristiandad. Julián en particular estaba preocupado por llevar ayuda a Constantinopla, que el Papa Eugenio IV quería salvar de la conquista otomana. El Papa organizó una flota occidental de 23 galeras tripuladas sobre todo por venecianos. Esta flota papal llegó a los Dardanelos en julio de 1444 y se mantuvo inmóvil para impedir que el sultán Murad cruzara.
El 4 de agosto de 1444, en Szeged, Hungría, el rey Vladislao y sus nobles juraron ante el legado papal que continuarían con la cruzada a pesar del Tratado de Edirne. Julián absolvió al rey de, cito, un juramento imprudente y sacrílego hecho a los enemigos de Cristo. Jorge Branković, temiendo perder sus tierras, se negó a aportar un ejército serbio a la cruzada. Esto mostró la solidez del plan de Murad con el tratado, que buscaba desalentar a los serbios y otras potencias balcánicas de ayudar a Hunyadi. El cardenal logró reunir a muchos caballeros borgoñones para unirse al estandarte de Władysław. Un contingente valaco se uniría. Murad, mientras tanto, se sintió satisfecho de poder enfocar toda su atención en el este, donde comenzó a concentrarse en su guerra en Asia Menor contra uno de sus rivales musulmanes, el Emirato de Karaman. Sin embargo, Murad pronto enfrentó un peligro mayor en el oeste. El 22 de septiembre de 1444, un ejército cruzado liderado por el rey Vladislao de Polonia y Hungría y Juan Hunyadi cruzó la frontera otomano-húngara. El gran visir, Chandala Jalil Pachá, envió una convocatoria urgente a Murad, quien se apresuró a Edirne y procedió a reunir al ejército otomano. Mientras tanto, todos los hombres aptos de Edirne fueron puestos a trabajar haciendo reparaciones de emergencia en las murallas de la ciudad y profundizando el foso. Murad avanzó rápidamente. En octubre de 1444, Murad sobornó a los genoveses para que dieran a su ejército un paso seguro por el Bósforo, al norte de Constantinopla. El capitán veneciano de la flota papal, Albisa Loridan, temía arriesgar sus barcos contra los otomanos y decidió no participar en la próxima batalla, aunque pudo haber hostigado a los otomanos en el Mar Negro o intentado unirse a Władysław y Hunyadi rumbo a Varna. Lorden eligió el interés propio y limitado en lugar de alinearse con la causa superior. El 10 de noviembre, en Varna, sin el apoyo de la flota papal, los cruzados de repente se encontraron enfrentando al inmenso ejército otomano de Murad, que los superaba en número 3-1. A pesar de estar terriblemente superados en número, los cruzados dieron una pelea heroica. Hunyadi y sus caballeros causaron estragos en el ejército de Murad. La batalla se prolongó todo el día, y a pesar de que las probabilidades estaban a su favor, los otomanos parecían nunca obtener una ventaja clara. En el enfrentamiento, el rey Vladislao fue asesinado mientras cargaba contra el enemigo, muriendo heroicamente. El cardenal Julián también fue asesinado en medio de los combates. Las fuerzas otomanas también sufrieron grandes bajas. Sin embargo, la situación era desesperada para el ejército cruzado, ahora terriblemente diezmado. Hunyadi no tuvo más opción que retirarse, dejando la victoria al sultán. La batalla de Varna había terminado, y así la cruzada del rey Władysław y Juan Hunyadi, que comenzó con tanta promesa, llegó a un final sin éxito. Un cronista turco relata las secuelas de la batalla de Varna diciendo que los otomanos solo tomaron prisioneros a los jóvenes de rostro fresco. Todos los soldados cautivos mayores fueron ejecutados. Pero el coraje y el valor de los cristianos habían puesto a prueba al ejército otomano, que apenas logró la victoria incluso con su considerable ventaja numérica. El ejército del sultán estaba exhausto y diezmado, pero aún así marchó triunfante de regreso a Edirne. Después de su victoria en Varna, Murad se retiró temporalmente del gobierno activo a favor de su hijo Mehmed. Sin embargo, Mehmed era muy impopular entre gran parte de la élite otomana. Mehmed quería atacar Constantinopla de inmediato, lo que muchos de los líderes militares otomanos consideraban imprudente. Mehmed devaluó la moneda de plata del imperio, provocando una revuelta de los genízaros en 1446. Murad regresó una vez más como sultán activo, quitando a su hijo del poder, una humillación total para Mehmed. Las relaciones entre Murad y Mehmed siempre fueron malas. Ahora eran muy venenosas.
El príncipe Mehmed tuvo que apartarse porque Murad, mucho más popular, volvió al trono. Llegó justo a tiempo, ya que los cristianos volvían a levantarse contra la tiranía otomana. En Albania surgió un nuevo luchador por la libertad, Jorge Castriota, hijo de un príncipe cristiano. Jorge creció en la corte otomana, incluso había servido en el ejército otomano, donde se ganó el título de señor Alejandro o Skanderbeg. En el fondo estaba comprometido con la causa de su pueblo. Skanderbeg, alzando la bandera de la rebelión, reunió a los patriotas albaneses. Se puso en contacto con el campeón húngaro Juan Hunyadi y los dos líderes cristianos unieron fuerzas con la esperanza de lanzar una nueva campaña contra el poder otomano. Esto fue un triunfo, pues los gobernantes cristianos de los Balcanes rara vez lograban acordar una política conjunta. Algunos preferían apaciguar a los otomanos, otros querían luchar. El ejemplo de Skanderbeg y János Hunyadi forjó la unidad desde esta incertidumbre. Para entonces, János Hunyadi regía Hungría. En 1448 obtuvo una indulgencia de cruzada del Papa Nicolás V para una campaña en Serbia contra los turcos. Ningún cruzado occidental se uniría a este esfuerzo, pero Skanderbeg sí lo hizo, junto con una fuerza de serbios y bosnios. En el verano, Hunyadi y Skanderbeg marcharon hacia el sur, y en septiembre cruzaron el Danubio enfrentando la resistencia otomana. Murad ordenó a Mehmed que avanzara contra los cristianos, y el príncipe reunió tropas de Anatolia. Mehmed se unió al ejército otomano principal en Edirne, y todo el ejército turco salió a enfrentar a los cristianos. Los dos bandos se encontraron en Kosovo en octubre, el sitio de una batalla previa entre cristianos y turcos. La segunda batalla de Kosovo comenzó con combates feroces. Los cristianos mostraron mucho espíritu, y el autor Barnaby Rogerson describe la batalla como un bautismo de fuego para Mehmed. Mehmed lideraba el ala derecha y Murad el centro del ejército otomano. Durante 3 días la batalla fue encarnizada, pero al final los otomanos lograron vencer a los cristianos. La victoria de Murad en Kosovo puso fin a la independencia serbia. Juan Hunyadi y el ejército húngaro sufrieron una gran derrota y, según Lord Kinross, quedaron debilitados durante un tiempo. Bosnia fue absorbida por el Imperio Otomano, pero en Albania, Skanderbeg se retiró a su poderosa fortaleza de Croya, donde se preparó para años de sangrienta guerra de guerrillas contra los invasores turcos. Murad intentó someter al héroe albanés, pero fracasó, y la resistencia de Skanderbeg y sus ataques al ejército otomano fueron una gran humillación para Murad en sus últimos años como sultán. Por esa época, una esclava de origen albanés o greco-cristiano le dio a Mehmed un hijo, el futuro Bayezid II. La joven no era vista como esposa adecuada para el heredero del Imperio Otomano. En 1449, Murad casó a Mehmed con Sid Hanum, hija de un príncipe turcomano de alto rango. Pero Mehmed nunca la amó. Ella no le dio hijos y fue descuidada en el harén de Edirne. Ninguna otra mujer tuvo un papel relevante en la vida de Mehmed. En sus últimos años de vida, Murad II se reconcilió hasta cierto punto con su hijo, Mehmed. Mehmed fue invitado a Edirne para acompañar a su padre en campaña. En 1450, Mehmed colaboró con su padre en el sitio de Croya, la fortaleza del héroe albanés Skanderbeg. Un gran ejército otomano se movilizó para este ataque, con entre 100.000 y 400.000 soldados. Pero Skanderbeg estaba preparado. El héroe albanés dejó una guarnición de 4.000 hombres para defender el poderoso castillo de Croya, mientras él mismo maniobraba con su propio ejército en ataques oportunistas detrás de las líneas otomanas. Los otomanos atacaron las murallas, pero Skanderbeg usó tácticas de guerrilla, hostigando los suministros y sembrando terror en el campamento enemigo. Skanderbeg lanzó ataques desde las montañas, logrando matar a cientos de soldados otomanos a la vez. Después, Skanderbeg desaparecía con sus fuerzas en la naturaleza, dejando a los otomanos sin poder tomar venganza. El
El sultán Murad vio cómo la moral de su ejército caía. Después de meses de esta guerra brutal, Murad admitió la derrota y se retiró al territorio otomano. La lucha por Croya fue un fiasco para los otomanos, quienes perdieron unos 20.000 soldados, mientras que los albaneses perdieron cerca de 1.000 hombres. El resultado fue una victoria clara y moralizadora para la resistencia albanesa. Fue un duro golpe para el sultán en sus últimos días. Murad volvió a Edirne. En el invierno de 1451 enfermó. Murió el 3 de febrero. En ese momento Mehmed estaba en Magnesia. Cuando se enteró de la muerte de su padre, el joven Mehmed no derramó lágrimas ni fingió tristeza. Actuó rápidamente, saltó sobre un caballo y célebremente gritó: «Quien me ame, que me siga». Decidió no ser despojado del trono de su padre. En la capital, Mehmed realizó rápido las ceremonias de coronación. Recibió el bayat, el juramento personal de lealtad de sus altos funcionarios. Luego, un jeque derviche lo ciñó ritualísticamente con la espada ancestral del fundador otomano, el guerrero Osman Gazi. Mehmed tenía muchas cuentas pendientes, pero por ahora eso podía esperar. Ratificó en sus cargos a varios hombres que temía y odiaba, los poderosos ministros de su padre, quienes lo atormentaron desde su nacimiento. Atendió las demandas de los genízaros, cuya lealtad era clave para cualquier sultán otomano. Pero dentro de su propia familia no se arriesgaría en lo absoluto. Ordenó que su medio hermano recién nacido fuera estrangulado hasta la muerte. El indefenso bebé podría algún día representar un desafío para Mehmed, así que el nuevo sultán no le permitiría vivir. Este acto brutal y bárbaro se volvió común en la sucesión otomana. De hecho, se codificó en la ley, permitiendo al sultán ejecutar a sus hermanos por el bien del imperio. Mehmed II decidió que necesitaba un gran triunfo militar para consolidar su poder. Para esto revivió su antigua obsesión, la conquista de Constantinopla. Los otomanos describían Constantinopla, la antigua capital imperial de Bizancio, como la manzana roja, el corazón simbólico del poder del mundo antiguo. Aunque el imperio bizantino ya no era una potencia importante en el mundo mediterráneo, su capital mantenía un atractivo mítico duradero, especialmente para los otomanos, ansiosos por afirmarse como la gran potencia de su época. Mehmed sabía que necesitaba actuar rápidamente. Tenía varios enemigos en las altas esferas otomanas que, durante su joven gobierno, buscarían sus debilidades y conspirarían en silencio para aprovecharlas. Mehmed temía que otro gran ejército cruzado del oeste borrara los logros otomanos recientes. Si Mehmed sometía Constantinopla, acabaría con las conspiraciones en la corte otomana y podría vengarse de sus enemigos con seguridad. Mientras tanto, en Constantinopla la atmósfera era tensa. El emperador bizantino Constantino XI unió la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica Romana de Occidente. Había un claro pragmatismo en esta unión. El imperio de Constantino ya había perdido casi todos sus territorios. Para sobrevivir, Constantinopla necesitaba ayuda de los reinos católicos de Europa Central y Occidental. Bizancio requería al Papa y las cruzadas que podía organizar. Sin embargo, muchos esperaban que esta unión lograra una hermandad duradera entre cristianos en tiempos en que la violencia otomana amenazaba al mundo cristiano. El 12 de diciembre de 1452, dentro de la magnífica Catedral Imperial de Santa Sofía, la unión fue celebrada formalmente. Al inicio de su reinado, Mehmed II no parecía especialmente formidable. Era bajo de estatura, aunque de complexión robusta. Su mirada era astuta y profunda. Era frío y reservado, e inspiraba inquietud entre quienes lo rodeaban. Los cortesanos otomanos perceptivos notaron en el joven sultán un fuerte sentido de propósito y determinación. Como
como comentó famosamente Eduardo Gibbón, la paz estaba en sus labios, pero la guerra en su corazón. Ya tenía la intención de conquistar Constantinopla, pero fue lento en revelar su plan. Los embajadores enviados por Constantino XI a la corte otomana fueron recibidos cordialmente y se juró respetar el territorio bizantino. Apenas Mehmed hizo esta promesa, expulsó a los griegos de Edirne y confiscó sus propiedades. Años antes, en el Bósforo, el sultán Bayezid había construido un castillo en el lado asiático. Mehmed empezó a construir una fortaleza frente a la reina de las ciudades, en territorio bizantino europeo. Cuando el emperador envió emisarios para protestar por la violación del juramento de Mehmed, el sultán los decapitó brutalmente. Desde entonces, el miedo dominó Constantinopla. Todos creían que el lobo turco pronto devoraría la capital de la Roma oriental. La nueva fortaleza de Mehmed fue construida en el punto más estrecho del Bósforo. El sultán mandó desmantelar iglesias y monasterios cercanos para usar sus materiales en su castillo. Cuando estuvo terminada, después de 4 meses, la fortaleza aisló a Constantinopla del Mar Negro. Mehmed nombró su nuevo castillo Boğaz Kesen, que significa cortador del estrecho y también cortador de gargantas, apropiado tras el asesinato de los embajadores griegos por Mehmed. El sultán luego cabalgó personalmente con sus compañeros a lo largo de las imponentes murallas de la ciudad imperial, evaluando la fortaleza de las defensas de su objetivo. Constantinopla fue famosa por su ubicación estratégica. Se encontraba en una amplia península, con el mar de Mármara al sur, el estrecho del Bósforo al este y la bahía del Cuerno de Oro al norte. En el lado occidental, enormes murallas dobles, salpicadas de torres de vigilancia y defendidas por un foso, protegían el acceso por tierra. El propio Cuerno de Oro estaba protegido por una cadena gigantesca. Las zonas costeras de la ciudad también estaban defendidas por murallas, aunque no tan poderosas como las murallas terrestres. En la década de 1450, las murallas de Constantinopla, con unos 1000 años de antigüedad, habían sido cuidadosamente mantenidas y seguían siendo formidables. Mehmed, a diferencia de anteriores conquistadores de Constantinopla, tenía acceso a la pólvora. Mehmed planeaba derrotar la capital bizantina con cañones desde el inicio. Para eso necesitaba experiencia europea. Para entonces ya se estaba corriendo la voz sobre la inminente caída de Constantinopla. En 1452, un ingeniero húngaro llamado Urbano viajó a la capital bizantina para ofrecer sus servicios al emperador Constantino XI. Urbano era un experto en la construcción de artillería de gran calibre y le sugirió al emperador que sus cañones serían muy valiosos para defender a la reina de las ciudades de los turcos. Constantino aceptó, pero pronto notó que no podía pagar la alta tarifa de Urbano, ni su imperio podía darle al húngaro los materiales para su cañón. Urbano no era un idealista. Él buscaba hacer su fortuna, así que viajó a la corte del enemigo de la cristiandad, el sultán Mehmed. Allí ofreció construir para el turco los cañones necesarios para derribar las murallas de Constantinopla. Mehmed enriqueció a Urbano y le dio a su equipo todos los materiales y metales necesarios. 3 meses después, Urbano mostró su cañón al sultán. Mehmed le pidió que reiniciara y fabricara el cañón al doble de tamaño. Urbano obedeció. El ingeniero europeo comenzó a construir un arsenal para el turco. El cañón de Urbano era realmente monstruoso. Medía 8 metros y lanzaba un proyectil de 540 kilos hasta 1 milla. Hacían falta 30 yuntas de bueyes y 700 hombres para mover esa arma. Por fin, Constantinopla había encontrado a su igual. La era de las ciudades amuralladas de piedra terminaba. Mehmed sentía curiosidad por el ánimo de su gente antes de la guerra. Disfrazado como un hombre común, Mehmed paseaba por su capital, Edirne, acompañado solo de unos pocos soldados también disfrazados.
Mehmed escuchaba las conversaciones de la gente común, evaluando su ánimo y actitudes, especialmente en lo que respecta a la próxima campaña. Si algún plebeyo tenía la mala suerte de reconocer al sultán y saludarlo, Mehmed hacía que apuñalaran a esa persona hasta matarla al instante. Como comenta Patrick Balfour, el desprecio de Mehmed por la vida humana era proverbial. El gran visir, Jalil Pachá, como muchos en la corte de Mehmed, vivía con una desconfianza persistente y miedo hacia su amo. Jalil fue uno de los asesores más confiables del difunto sultán Murad, pero Mehmed lo odiaba y culpaba al visir por sus destituciones bajo su padre. Una vez, llamado por el sultán en la noche, Jalil estaba aterrorizado. Llevó un plato de monedas de oro como regalo para calmar al gobernante. Cuando Mehmed vio el plato, preguntó: ¿qué es eso? Jalil respondió que era común que un sirviente llevara un regalo a su amo cuando era convocado inesperadamente. Mehmed arrojó el plato a un lado. «Quiero una cosa», gritó el sultán, «Constantinopla». A inicios de 1453, Constantino XI entendía el desastre inminente. Era un gobernante valiente y comprometido, dispuesto a defender su ciudad a toda costa. Para marzo, el sultán Mehmed había reunido un ejército de unos 80.000 soldados y esclavos, incluyendo 12.000 genízaros de élite. Constantino se puso a trabajar preparando a su gente. Su secretario Francisco fue enviado para determinar cuántos hombres aptos, ya fueran laicos o clérigos, estaban disponibles para ayudar en la defensa de la ciudad. Los hallazgos de Francisco no fueron buenos. 4.983 griegos podían portar armas. Unos 2.000 extranjeros, principalmente venecianos y genoveses, juraron luchar por Dios y la cristiandad, según fuentes. La ciudad celebró la llegada del capitán genovés Giovanni Giustiniani y sus 700 soldados expertos. Constantino nombró a Giustiniani comandante en jefe, y los genoveses trabajaron con sus hombres y la gente de la ciudad, limpiando fosos y reforzando defensas. Constantinopla solo tenía esta pequeña fuerza, sus murallas y su fe en Dios. Desafortunadamente, los poderes cristianos de Occidente mostraron poco interés en el desastre que se avecinaba. Los reyes de Europa tenían sus propios asuntos. Solo llegaron 3 barcos enviados por el Papa. El 6 de abril, Mehmed II pidió formalmente la rendición de Constantino. El emperador se negó valientemente. El turco debía luchar por su botín. El 11 de abril, los cañones de Urbano comenzaron a golpear las murallas de la ciudad. El proceso de carga era tan lento que los cañones solo podían dispararse 7 veces al día. Pero cada vez que una bala de cañón de 1.200 libras golpeaba las murallas, causaba un daño increíble. El 21 de abril, una torre colapsada en la sección de Lico abrió una brecha, pero los defensores la repararon. Al día siguiente, Mehmed ordenó a sus esclavos y soldados arrastrar unas 70 naves turcas por tierra del Bósforo al Cuerno de Oro. La cadena evitó que los barcos otomanos entraran al puerto. Los turcos intentaron cavar minas, pero el ingeniero escocés John Grant lideró la excavación de contraminas, derrotando los intentos turcos y sepultando a muchos mineros de Mehmed bajo tierra. Los turcos no pudieron impedir que los defensores lanzaran proyectiles sobre los hombres de Mehmed, que luchaban por rellenar el foso. A fines de mayo circularon rumores de que una flota veneciana venía a socorrer Constantinopla. La idea causó verdadera ansiedad entre las filas otomanas, especialmente entre el liderazgo, y sugiere que incluso la llegada de una fuerza occidental considerable podría haber sido suficiente para salvar Constantinopla. Cuando el gran visir Jalil Pachá le pidió al sultán acabar la campaña, Mehmed no quiso escucharlo. Mehmed entendió que las potencias occidentales estaban demasiado ocupadas para ayudar realmente. Se dirigió a los genízaros pidiéndoles su opinión, y los soldados esclavos del sultán declararon su apoyo a un nuevo ataque.
El 27 de mayo, el Gran Cañón de Urbano abrió una gran brecha en la muralla del sector del Ico. Mehmed anunció que sus tropas pronto asaltarían la ciudad y se les permitirían 3 días para saquear, violar y aterrorizar libremente a los habitantes de Constantinopla. Esto animó a las tropas otomanas. El 28 de mayo los cañones se silenciaron. Mehmed cabalgó entre sus filas animando a sus hombres para la batalla final. Mientras tanto, en la reina de las ciudades, Constantino XI preparaba a su gente para la batalla final. El emperador hizo que reliquias e íconos de la gran catedral, Santa Sofía, fueran llevados por las calles de la ciudad y a lo largo de las murallas para bendecir a los defensores. Griegos y latinos rezaban juntos, cantando los himnos de la misa al unísono. Aquí, en este momento, no había división entre cristianos orientales u occidentales, solo hermandad ante un tirano. Estos hombres lucharían juntos, aunque todo estuviera perdido. Constantino finalmente dio un discurso a los defensores de la ciudad en la iglesia de Santa Sofía. El emperador declaró que todos debían estar listos para morir por su fe común y por la cristiandad, y que él mismo estaría en las murallas, con una espada en la mano, luchando junto a los soldados comunes. Les recordó que luchaban contra los enemigos de Dios, ya que Mehmed quería destruir la fe verdadera e imponer una doctrina falsa en lugar de Cristo. Que ahora demuestren ser dignos de sus antepasados, héroes de Grecia y Roma. Gibbon llamó a este último discurso la oración fúnebre del Imperio Romano. La Iglesia de la Santa Sabiduría estuvo en pie en Constantinopla durante 9 siglos y fue el corazón espiritual del Imperio Bizantino. Ahora estaba llena de sus últimos defensores, tanto latinos como griegos. Se habían ido los antiguos debates teológicos, la vieja amargura y la desconfianza mutua. Ahora aquí, en esta última hora, entre esta gente, la vieja herida del cisma fue verdaderamente sanada. Frente a un conquistador brutal como Mehmed II, las cosas se volvieron mucho más simples. El cardenal Isidoro de Kiev estaba presente, así como todos los obispos griegos de la ciudad. Constantino y quienes se reunieron bajo su estandarte recibieron la comunión por última vez. Por fin, el emperador se despidió de su familia y luego se preparó para unirse a sus camaradas en la batalla final. El último hombre en portar la corona de Constantino en la ciudad que lleva su nombre demostró un heroísmo genuino cuando realmente importaba. Martes 29 de mayo de 1453, 1:30 am. Los otomanos lanzaron su asalto final sobre Constantinopla, comenzando con los disparos de los cañones gigantes de Urbano y un estruendo de trompetas y platillos turcos. El ataque fue en 3 oleadas. El sultán usó primero a las tropas de sus vasallos cristianos para agotar al máximo a los defensores. Quizás Mehmed entendía que estos hombres lucharían con el menor ánimo. Después vinieron las divisiones turcas de Anatolia. Mehmed los animaba todo el tiempo con una maza en la mano, amenazando a sus tropas si mostraban cobardía. A las 5 de la mañana, una bala de cañón destruyó las defensas improvisadas de los cristianos en la brecha. Los turcos gritaron: «¡La ciudad es nuestra!» y corrieron sin control hacia la brecha. Sin embargo, una fuerza griega dirigida por el emperador Constantino enfrentó su ataque. Aquí, en la parte más peligrosa y expuesta de la ciudad, estaba el emperador, con una espada en la mano. Con las murallas caídas, el emperador defendería la capital cristiana oriental personalmente. Y la defendió rechazando a los anatolios con una matanza considerable. Tras una hora de combate cuerpo a cuerpo, la segunda oleada de Mehmed avanzó poco y sufrió graves bajas. El sultán, enfurecido, decidió lanzar su tercera y última oleada, los genízaros. En ese momento los cristianos ya llevaban horas luchando cuando los genízaros frescos atacaron. Al amanecer, la batalla continuaba con furia. Los cristianos y su emperador defendían valientemente la brecha, mientras los soldados esclavos del sultán atacaban sin piedad. Durante un tiempo, los cristianos lograron contener a los invasores, mostrando un heroísmo increíble.
Pero su lucha era desesperada, ya que estaban muy superados en número. Pero mientras los cristianos luchaban como leones ante el asalto otomano, un pequeño grupo de varias docenas de soldados turcos descubrió una puerta secundaria, la Kirke Porta, que en ese momento estaba pobremente defendida. Los turcos entraron y subieron enseguida a la torre más cercana. Aquí, los turcos izaron la bandera rojo sangre de los otomanos. Mientras tanto, el comandante Giovanni Giustiniani fue mortalmente herido por una bala de cañón que perforó su coraza y le incrustó metralla en el pecho. Con un dolor agonizante, Giovanni ordenó a sus hombres que lo llevaran lejos de las murallas. Constantino le suplicó que no se retirara, rogándole: «No me abandones en este momento. La salvación de la ciudad depende de ti». Pero Giovanni, antes tan valiente, perdió el ánimo. Sus hombres lo alejaron de las murallas y lo colocaron en su barco en el puerto del Cuerno de Oro. Ver caer a Giovanni hizo que muchos de los defensores italianos concluyeran que los turcos habían ganado y abandonaran la lucha. Mientras tanto, ver la bandera turca ondeando en una torre confundió a los defensores, y algunos dudaron si la batalla ya estaba perdida. Las cosas se desmoronaron rápido. Muchos defensores huyeron para salvarse. Un grupo pequeño y valiente apoyó al emperador hasta el final. Entre ellos estaban su amigo, el guerrero español Francisco de Toledo, cuyos antepasados habían luchado contra los moros durante la Reconquista, así como su primo Teófilo y un soldado llamado Juan Dálmata. Mientras los turcos entraban por la brecha, Constantino y sus valientes resistieron y atacaron con gran valor. El emperador vestía de púrpura imperial, el símbolo de los emperadores de Roma. Pocos líderes han enfrentado una catástrofe así. Nunca se habían enfrentado a un escenario tan apocalíptico con tanto valor. El emperador resistió y luchó mientras su imperio caía a su alrededor. Con sus compañeros luchó hasta el final ese día, sin ceder hasta el último momento. Esta resistencia heroica enfrentó al tirano Mehmed, mientras desataba violencia y sangre sobre Constantinopla. Los cuerpos del emperador y sus compañeros jamás se hallaron. Mientras tanto, obispos y sacerdotes celebraban misa en la Basílica de Santa Sofía. Los refugiados entraron a la iglesia corriendo y llorando, aterrados. Algunos italianos huyeron en sus barcos, pero la mayoría de los que quedaban en la ciudad no tenía dónde escapar. Se apiñaron en la gran catedral clamando a Dios como su única esperanza. Los turcos destruyeron la ciudad, masacraron, violaron y robaron sin piedad. Como muchos civiles se refugiaron en la catedral, los turcos instalaron un mercado de esclavos afuera de la iglesia. Un acto vil y despreciable de barbarie. Desde el altar mayor, los otomanos arrancaron el hermoso gran crucifijo y colocaron un gorro de jenízaro en la cabeza de Jesús. Y llevaron el objeto sagrado burlonamente por la ciudad. «Aquí está el Dios de los cristianos. Aquí está el Dios de los cristianos». Por 3 días, la ciudad fue saqueada y aterrorizada en uno de los peores crímenes de guerra de la historia. Los turcos asesinaron a unos 4.000 civiles cristianos y condenaron a unos 50.000 más a la esclavitud. El nombre de Mehmed el Conquistador quedará para siempre manchado por los horrores que desató sobre la capital de la cristiandad oriental en 1453.